Vamos a hablar de política nacional con la diputada nacional por Santa Fe. Ella responde a la coalición cívica y es la odontóloga Lucila Lehmann. ¿Qué tal? O Lehmann. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lucila? Marcelo Aymar la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora estamos un poco mejor. Lucila, usted es una diputada que, como dice el presidente Alberto Fernández, apoya desde la oposición a los políticos que hacen política desde Twitter y no gestionan, o a los políticos que desde la oposición, como Horacio Rodríguez Larreta, según la mirada de Alberto Fernández, trabajan en una oposición constructiva. Bueno, justamente nosotros, nuestra propuesta siempre ha sido trabajar apoyando las decisiones que toman los líderes que están hoy al frente de una pandemia que afecta no solo a nivel mundial, sino particularmente a nuestro país, pero también haciendo propuestas y también cumpliendo nuestra función de control de los excesos del Estado. O sea, me parece que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Una cosa es que en nombre de la pandemia se tome un control, digamos, hegemónico del Estado con el no funcionamiento de las instituciones, con hechos, por ejemplo, de sobreprecios, con diferentes tipos de medidas, por ejemplo, de soltar políticos presos. En todas esas cuestiones a nosotros nos van a encontrar siempre en la vereda de enfrente, porque vamos a poner límites a los atropellos de las instituciones. Queremos que se respeten al pie de la letra. Ahora, después también tenemos la posibilidad de hacer propuestas para poder colaborar con un ejecutivo que, si bien lo estoy diciendo, es un momento difícil, las decisiones que recaen sobre los líderes son difíciles y eso lo entendemos, pero hay que acompañar de una manera responsable y propositiva. Y en eso, eso es lo que nos hemos fundamentado y venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, ustedes en entre semana, cuando digo ustedes, bueno, la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación han propuesto desde la oposición, y ayer creo que también se han reunido, más específicamente los diputados del bloque de la coalición cívica, y han tratado de llevar adelante una denuncia que tiene que ver con lo que se denomina más comúnmente los superpoderes que está teniendo o que dice la oposición que tiene el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Ahora, también desde las palabras de Santiago Cafiero, lo que dice el jefe de gabinete de ministros es que en realidad esa posibilidad de manejar y los presupuestos y redistribuir partidas se hacen sobre los fondos que eran en el gobierno de Mauricio Macri totalmente otorgados sin ningún tipo de control desde la AFI, y que eso se redirecciona a fondos que tienen que ver con el tema de la emergencia sanitaria y que en realidad no tiene mucho que ver con un superpoder. Bueno, una mirada un poco rebuscada de parte de Cafiero. La realidad es que el presupuesto es algo que justamente le corresponde al Congreso de la Nación. Ahora, ¿por qué no puede pasar este proyecto por el Congreso de la Nación? ¿Por qué el Congreso no puede funcionar? Cerremos el boliche y nos vamos todos a nuestra casa, dirían en la jerga del pueblo. ¿Cuál sería el sentido entonces de tener un Congreso de la Nación? Más vale que si la justicia está parada, el Congreso funciona de manera mixta, virtual, que la verdad que es una forma que para nosotros es muy limitada, pero bueno, al menos accedimos para que podamos tener algún tipo de interacción, presentar proyectos y demás. Ahora, lo que termina siendo una función específica del Congreso, que es el manejo del presupuesto de la Nación, ahora resulta que no es así, que lo puede hacer con el jefe de gabinete sin que eso pase por el Congreso, y llamarlo a eso, si no acompañamos eso, encima estamos poniendo palos en la rueda. Me parece que se le está yendo la mano. Me parece que ahí es donde yo te decía al principio, una cosa es acompañar y otra cosa es hacer un abuso de la pandemia para llevarse puestas las instituciones y manejar el gobierno mediante DNU y manejar de una manera autoritaria, digamos, las decisiones de esta pandemia. No hay un porqué. Yo no entiendo el porqué. Creo que las cosas se pueden hacer bien y van a encontrar un Congreso con legisladores responsables que vamos a trabajar. De hecho, estamos siendo una oposición súper responsable. Imagínense cómo fue la acción de la actitud de la oposición cuando tocamos una fórmula de los jubilados que terminaba beneficiándolos,
por el índice de inflación. A medida que subía la inflación, subía lo que iban a cobrar mejoraban lo que iba a cobrar los jubilados, y sin embargo nos llenaron el Congreso de piedra, nos hacían paros. Imagínense cómo hubieran actuado ellos si a nosotros nos tocaba gobernar ahora. Entonces, una oposición más responsable y sensata que la que tienen hoy no van a encontrar, y si pretenden atarnos de pies y manos, que nos callemos la boca en nombre de la pandemia, están muy equivocados. Estamos para acompañar, pero también para poner los límites que son necesarios. Bueno, de hecho también muchas veces desde el gobierno lo que se dice es que nunca han tenido el tiempo de trabajar un presupuesto 2020, y en definitiva yo creo que también cuando ustedes estaban como fuerza política, como Cambiemos en ese momento, no como Juntos por el Cambio, después de aquel 8 de mayo y esa salida intempestiva del expresidente Mauricio Macri intentando explicarle a los argentinos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el comienzo del enamoramiento con Christine Lagarde, lo que terminó pasando ahí políticamente es que la ley más importante del país, o sea, el presupuesto, la ley de leyes, durante el año 2018 y durante el año 2019 fue como muy plástico, ¿no? El presupuesto que presentó el gobierno de Juntos por el Cambio. Entonces, lo que digo, y en ese momento Cambiemos, lo que digo es, me parece que también ahí hay una parte autocrítica que no se realiza nunca, ¿no? O sea, hoy el gobierno de Alberto Fernández termina llevando adelante una administración de un país con un presupuesto que venía ya envilecido en los últimos 2 años, ¿no? Sí, son misiones totalmente distintas, que podemos hacer autocríticas de muchas cosas que hemos hecho mal, seguramente, como cualquier gobierno ante Juntos por el Cambio, seguramente. Ahora no nos olvidemos de los acuerdos que nos han hecho pelota a la Argentina, que ha hecho el kirchnerismo, que nos han dejado con un Banco Central sin reservas, que hemos tenido que tomar el control de un país que estaba destruido económicamente, no solamente económicamente, sino con infraestructura, donde había millones de personas que no tenían ni agua ni cloacas. No había un montón de cuestiones que se fueron trabajando y se fueron logrando con un gobierno que se hizo cargo, pero que jamás en todo el gobierno se ha puesto en crisis las instituciones. ¿Usted considera que estaba destruido económicamente? Sí, ¿usted tiene alguna duda? Y había una deuda del 38% sobre el PIB a finales del 2015, y a finales del 2019 hay una deuda sobre el PIB que deja Mauricio Macri de casi el 91%. Ahora, yo te pregunto, ¿tiene sentido en esta pandemia que estemos en este escenario de recesión económica mundial, recesión económica de nuestro país, que nos va a llevar esta pandemia a una crisis como nunca, una crisis de hambre, estar tirándonos las pelotas entre de un lado al otro, a ver qué hizo Cambiemos, qué hacemos nosotros, y qué hizo Cambiemos para justificar que nosotros cerremos el Congreso y tomemos decisiones por DNU? Me parece que esa no es la salida. Me parece que podemos reconocer 1000 errores de Cambiemos, podemos reconocer 1000 errores del kirchnerismo, pero me parece que este no es el momento de estar tirándonos la pelota de un lado a otro, a ver qué hizo este y qué hizo este otro. Me parece que este es momento de trabajar en conjunto, pensando de una vez por todas en la sociedad, en la gente, en el kiosquero que hace 3 meses que está muriéndose de hambre, en la enfermera que se está exponiendo y el médico que se está poniendo en los hospitales, en la gente que no tiene que comer, en la gente que está preocupada, en la gente que tiene miedo. Me parece que tenemos que trabajar para ver cómo salimos de esta recesión sin castigar de más a la gente y pensando de una vez por todas en eso. En esto tenemos que trabajar en conjunto. Por eso, como oposición, te vuelvo al principio, vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno para lograr estos objetivos. Ahora, para que de ahora en más nos aten de pies y manos y no podamos cumplir el rol que la sociedad con su voto nos otorgó, que es el de control de los excesos, me parece que esa es pedir demasiado, y en esa no nos van a encontrar. Y hablando de trabajar en conjunto, porque es casi imposible que Mauricio Macri se reúna con Horacio Rodríguez Larreta, pero digo, como Juntos por el Cambio, el líder político del PRO es Mauricio Macri, y del radicalismo en este momento es Alfredo Cornejo. ¿Sabe que casualmente cuando uno se mete hoy en día en el listado de diputados de la Cámara de Diputados a nivel nacional, en el Congreso, no se expresan los diputados como Juntos por el Cambio, sino que los diputados radicales son radicales, dice USAR, los diputados por el PRO dice el PRO, los diputados de la coalición cívica dicen coalición cívica. Al margen de esto le pregunto, en caso de usted, como diputada nacional, que es representante de la coalición cívica, ¿Elisa Carrió tendría que ir a esa reunión o a quién mandaría como líder la coalición cívica? Si se llegase a llevar adelante esa reunión entre
que nosotros obviamente deseamos, entre Alfredo Cornejo, Mauricio Macri y su partido político, la coalición cívica, ¿quién llevaría? Yo primero que quiero aclarar, me parece que Juntos por el Cambio, por lo menos desde mi punto de vista, no tiene un líder. En todo caso, tienen sus partidos que lo conforman, que estamos trabajando, seguimos trabajando en una alianza cada vez extendiendo lazos más firmes. Por supuesto que cada partido tiene sus improntas, que es lo normal, que es lo natural, y sus diferencias. Ahora, la coalición cívica tiene un líder, que es de quien Elisa Carrió ha puesto su confianza, que es el jefe de bloques de la coalición de diputados de la coalición cívica, del bloque nacional. Maxi Ferraro. Y en su vez es el presidente del partido a nivel nacional. Ese es el diputado Maximiliano Ferraro, sí. Yo creo que en este momento se están trabajando diferentes liderazgos, pueden surgir nuevos liderazgos también. A mí no me gusta poner etiquetas y me parece que también así creció Cambiemos. Juntos por el Cambio fue conformándose de esta manera, así que con esto no quiero sacarle ningún tipo digamos, de fortaleza a ninguno de los que nombraste, porque son excelentes líderes todos, pero me parece que hablar de un líder de Juntos por el Cambio en este momento no es lo correcto en realidad, porque no es así y bueno, falta mucho y se está trabajando justamente en conjunto para lograr eso de cara a unas elecciones que vienen justamente dentro de muy poco tiempo. Claro, pero ¿qué siente cuando Cornejo no habla con Macri y ni Cornejo ni Macri, o Macri, por ejemplo, no habla con Maxi Ferraro, o por lo menos no se da a conocer una reunión como abiertamente se puede llegar a conocer una reunión que tiene Horacio Rodríguez Larreta con Axel Kicillof? No, que la política, si fuera así, sería un reality show, sería un bailando en un gran hermano, digamos, donde todo lo que se hace, se conversa, todas las reuniones, si estaría todo eso estuviera ventilado, sería un reality show. Pero son empleados públicos, diputada, son empleados públicos. Por supuesto, les pagamos el sueldo. ¿Cómo yo no voy a conocer si los líderes opositores se reúnen? ¿Por qué tenés que conocer cuando hay reuniones y que se conversa? Pongamos micrófono en todas las reuniones, entonces también de las que hace Alberto. No, pero evidentemente en el contexto de una pandemia, que el líder opositor, que es el expresidente Mauricio Macri, quiero entender, no se reúna con Alfredo Cornejo y no se reúna con Maxi Ferraro, en este contexto, me parece que como periodista debo preguntarlo porque me parece raro. Tendrías que preguntarle a ellos, pero yo tengo entendido que hay muchas conversaciones constantemente. No me atienden. Insisto que, bueno, yo ahí no te puedo dar ninguna explicación. Lo que sí te digo es que la política no siempre está ventilada. De hecho, a veces se filtran fotos de algunos que están supuestamente peleados y están tomando café. Entonces, digamos, yo creo que las decisiones políticas sí se tienen que publicar. Ahora, las reuniones, ¿no? Me parece que no tiene por qué, no estoy de acuerdo con que tengan que ser totalmente ventiladas, sí, que se tomen decisiones, sí que se trabaje, sí que se reúnan, sí que hablen y sí que se elaboren comunicados y propuestas para poder salir como frente a aportar o a tomar decisiones desde nuestro espacio en este contexto de pandemia o en cualquier otro contexto de pandemia. Me parece que eso de tener que estar sabiendo exactamente todo no corresponde. A lo mejor sí es interesante para el periodismo, y yo lo entiendo que sea así, pero no se maneja de esa forma. De hecho, cuando todo es expuesto y se habla entre políticos, se hablan a través de la prensa, a mí me parece que no me parece que sea serio, de hecho. Pero sí, en cuanto a comunicados y enunciados políticos y posicionamientos políticos, me parece que lo primero que lo tienen que saber son los medios de comunicación para poder transmitir esa información a toda la sociedad. Usted la conoce a su líder política, que es Lilita Carrió. ¿Cree que se sienta más cómoda, como en el último tiempo sucedido, trabajando con Horacio Rodríguez Larreta como futuro líder del PRO dentro de la coalición Juntos por el Cambio, o decide seguir abrazando al expresidente Mauricio Macri? Lilita en este momento está en su casa, siendo retirada de la política, no va a hablar hasta que pase un poco la pandemia, por el hecho de que ella también está cuidando su salud. Tomó esa decisión de renunciar a la banca y dejó 100% la conducción del partido, del bloque de diputados en Maximiliano Ferraro, y somos un bloque de 14 diputados que estamos, de hecho, al pie del cañón para poder hacer lo posible para estar a nivel de representación. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer o opina? Ella todavía no va a dar ningún tipo de posicionamiento hasta que llegue el momento, y seguramente lo haga.
¿Usted viene en este último tiempo está viendo que el gobierno de Alberto Fernández se está manejándose bien con la pandemia? Yo creo que sí, por eso volvemos a lo anterior. En cuanto a lo sanitario, me parece que está muy bien tomar decisiones importantes y fuertes a la hora de controlar algo que es una enfermedad que no se conoce, que es muy compleja, que ha tenido un alto impacto en un montón de lugares del mundo, que estamos nosotros entrando en un invierno, que podemos tener con curvas que están ascendiendo, digamos. Entonces me parece que la preocupación es muy grande. En cuanto a lo sanitario, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Ahora, en cuanto a lo institucional, hay muchas falencias y hay muchas cosas que se están haciendo que, como te decía hoy, creo que hay que tener un poco más de cuidado y hay que respetar un montón de cuestiones que si me pongo a hablarlas ahora sería muy largo, pero que creo que por eso es importante que haya una oposición, porque así es la democracia, así funciona la democracia. Si no, tendríamos un partido único que gobierne y que maneje autoritariamente un país, y entonces cada uno debería confiar en que ese líder haga exactamente todo bien, y la verdad que no es así, y la verdad que es bueno el diálogo, y la verdad que es bueno escuchar otras propuestas, y la verdad que es sano que un líder tenga límites también. Entonces, yo creo que se está manejando bien, pero en muchas cuestiones creo que se está yendo demasiado lejos, y se tiene que tomar en serio a quiénes son o cómo vamos a salir de esta recesión económica que nos va a golpear muy fuertemente a todos los argentinos. ¿Iría hoy a la tarde a la marcha de los anticuarentena, diputada? Dando directamente a toda la clase, digamos, trabajadora y a las pymes y al sector agropecuario y a un montón de sectores que hoy están siendo además de castigados y que son los que realmente van a sacar a este país adelante una vez que pase la pandemia. Diputada, le preguntaba si usted hoy a la tarde iría a la marcha de los anticuarentena. No tenía ni idea de la marcha de los anticuarentena. Parece que es un éxito, por lo menos quieren hacer que sea eso. Nosotros estamos parando, por lo menos desde este programa, de decir que tiene que ser un fracaso tremendo. No, yo en esto también quiero ser muy clara. La anticuarentena... Pero un fracaso rutilante, diputada, tiene que ser esa marcha anticuarentena. Pero ¿por qué no dejar? Yo no digo que la gente rompa la cuarentena y vaya a su casa. Ahora sí, siempre voy a defender de manera, digamos, tajante la libertad de expresión. Si alguien se quiere expresar en su casa o en las redes sociales en contra de algo que siente que está avasallando sus libertades o lo que fuera, no hay que reprimirlo jamás, ni mucho menos desear que eso fracase. Hay que bancársela como se la banca todo el mundo y escuchar y que la gente se pueda expresar, porque si no, esto es un autoritarismo. Pero una cosa es que se expresen y otra cosa es que vayan y que tengan el peligro de infectarse. Yo no tengo ningún inconveniente en que desde sus hogares hablen de sus libertades, de sus expresiones, pero me parece que también hay un límite, que vivimos en una sociedad y me imagino que si van a concentrarse en un lugar público, lo que puede terminar pasando es que haya infectados. Desde sus casas que hagan lo que quieran, o sea, no hay ningún problema con eso. Pero vos sabés que, así como lo que me estás diciendo, que es muy razonable, hay un fiscal, por ejemplo, en Rosario, que yo lo denuncié penalmente, porque justamente estuvo persiguiendo y denunciando personas que se estuvieron expresando por redes sociales. Eso que dicen ciberpatrullaje. Está mal. Yo contra eso voy a estar siempre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Por ejemplo, una propuesta. Hicimos una propuesta con un proyecto de ley que es para que se haga un certificado de respuesta inmune para aquellas personas que tienen manera de comprobar con un estudio serológico que tienen anticuerpos, se le puede dar un certificado y puedan trabajar. Sí. ¿Dónde hicimos esa propuesta? En el Parlamento, para hablarlo, para que lo hablemos, para invitar a toda la oposición y a todo el oficialismo, a los científicos, a todos, digamos, ¿es posible? ¿No es posible? Esta es una propuesta, porque tenemos que salir de una manera racional de esta pandemia. Es a favor de la oposición, no es a favor de la gente, es a favor del gobierno, incluso, que necesita también encontrar herramientas. Entonces, yo no soy anticuarentena, yo creo que estamos, si analizamos entiendo lo que le pasa a la gente. Lleva 2 meses de encierro, no somos células y interacciones químicas, somos personas, necesitamos sociabilizar, hay gente con depresión, hay gente que está hace 2 meses dentro de un departamento, o sea, también hay que entender que hay un caldo de cultivo que es bastante fuerte, que llevamos 2 meses y la curva empieza a crecer recién ahora. Entonces, tal vez empezamos antes. La estamos perdiendo, diputado. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí.
Ahora sí, ¿qué era lo que estaba diciéndonos? Pues se perdió un poquito, se entrecortó. No sé dónde quedé, pero digo que hay un caldo de cultivo de que la gente está cansada, porque llevamos más de 2 meses de cuarentena, Sí. hay un montón de cuestiones sociales, psicológicas y demás que están en juego. La curva lamentablemente está subiendo, entonces no es el momento ahora de ir en contra de la cuarentena, sino para que no dañemos la salud pública, más bien sabiendo que nuestro sistema de salud es un sistema de salud que es débil. Diputada, ha sido un placer hablar con usted. Bueno, no, al contrario. Muchísimas gracias por sus respuestas tan francas. La estoy escuchando medio mal, pero si puede, añada lo que estaba tratando de decirnos. No, quería aprovechar a saludarlos, que mañana es el Día del Periodista, así que mandarles un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y bueno, y que estén bien, y espero que podamos salir de toda esta situación entre todos. Muchísimas gracias y que tenga mucho empuje con ese proyecto de ley de creación del certificado de inmunidad. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo y buen fin de semana, diputada. Chao, chao. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era la diputada nacional por la provincia de Santa Fe de la coalición cívica, la odontóloga Lucila Leckman.